Hola, aquí estamos con el siguiente capítulo, el nuevo capítulo de Mujeres que Inspiran, y yo estoy muy feliz porque al otro lado de la pantalla y también a kilómetros de donde yo estoy está mi amiga Susan en Puerto Natales. Bienvenida, Susan, a Mujeres que Inspiran. Ay, gracias, Mimi. Muchas gracias por la inspiración a hacer eso y por la invitación. Muchas Gracias. gracias a ti por recibirla. Susan, tú tienes muchas cosas que contar, porque tú haces muchas cosas, amiga. Así que me gustaría que te presentes, expláyese, Ya. cuente lo que usted quiera. Uh, bueno, yo vivo en Puerto Natales, dentro de un bosque encantado, y me llamo Susan, Susane, Susana, tengo varios nombres, Steiger, y bueno, vengo de lejos y vivo hace 26 años aquí en Puerto Natales. Lamentablemente hoy día no puedo mostrar tanto el bosque encantado porque hay mucha lluvia afuera, tenía que correr un poco mi lugar por la luz y todo, pero sí vivo dentro de un real santuario, así un bosque con toda la magia. Ajá. Y eso, y bueno, tú ya sabes que hay muchas historias, muchas cosas, pero bueno, aquí vivo feliz. Susan, tú eres de Alemania, Ahí donde muy nací, lejos, sí. sí. ¿Qué fue lo que te hizo a ti elegir la Patagonia como tu hogar y tu estilo de vida? Oh, Mimi, qué pregunta. Qué bueno. Mira, sí, qué bueno, porque ¿cómo puedo resumir eso? Yo creo nunca fue una elección así consciente de decir yo voy, me salgo de Alemania y voy a la Patagonia, todo lo contrario. Es como creo que la vida me trajo acá. El viento quizás, no sé, pero no fue premeditado. Lo único que yo quería hacer es em, saciar un poco mi curiosidad de otras culturas, de ir a un lugar más calentito, pero conocer un rato, quería ir a Brasil, de hecho, y quería renunciar una vez en mi vida. Yo tenía un trabajo de enfermera pediátrica en Alemania, en Frankfurt, en estos años, y pensaba de ir por unos meses a conocer Sudamérica, por sobre todo. Y bueno, la verdad yo creo eso fue el inicio del camino del encuentro con el yoga, como más allá de la colchonera, sino como conectarme con, wow, con la fuente. En el fondo pasaron cosas muy mágicas prácticamente todos los días. Y así la vida me trajo a la Patagonia, que jamás me lo hubiera imaginado antes, tan lejos y frío, y un poco lo opuesto a lo que yo pensaba de ir, ¿no? Pero sí, las circunstancias me trajeron acá y es muy mágico de verdad ese viaje. Yo creo que fue un real encuentro del camino de yoga, como que en el fondo salí un poco de la zona confort, que dejé todo lo que me amarrara en el fondo y se abrió ese portal de, no sé, con muchas bendiciones, te puedo decir. Siempre tenía trabajo, nunca tenía que preocuparme del dinero, sino como hubiera viajado 3 años, porque me hice amigos, tenía como dinero para vivir en el fondo a través de mis trabajos que encontraba en estos años en todos los lugares y así pude seguir cada vez un poco más al sur, siempre con la búsqueda al sol y a un espacio como tranquilo para practicar yoga también encima de una colchonera que en estos años que recién como inicié ese camino. Y al final terminé en centros de yoga como viviendo con una profesora mexicana en México y así muchas historias muy maravillosas que finalmente me trajeron al fin del mundo sin querer. ¿Cuántos años ya llevas acá, Susan? 26, yo llegué en 99, imagínate, Mimi, 26 ¡Wow! años, al fin del mundo.
Ajá. Sí, Oye, ah, y qué aprendizajes te ha traído dejar todas esas raíces allá en Alemania eh, y quedarte aquí en este territorio tan distinto? ¿Qué has aprendido? Me imagino que uf, mucho, pero... mira, yo creo como fue realmente una etapa de mi vida, todo ese viaje de experimentar más que nada lo que finalmente o mucho después pude como estudiar con las enseñanzas de yoga, que todo tiene que ver mucho con el desapego. Yo creo el aprendizaje es un poco para mí, en vez de preguntarme qué quiero yo, que he preguntado, ¿no? Cuando uno hace cosas, está inspirando. Yo quería conocer Brasil y era un lugar más calentito, pero finalmente fue como dando la vuelta con esa pregunta, ¿qué quiere la vida de mí? Y ahí todo cambia. Entonces es como realmente abrir las antenas y poder escuchar un poco más y, y aceptar eso también. Yo creo eso me pasó mucho y el desapego ha sido un papel esencial en eso. O sea, el hecho de salir y renunciar al trabajo y después ir a un lugar donde no ni siquiera puedes hablar el mismo idioma, ni saber cómo está la dinámica, todo eso como te va a una cierta dinámica como un poco inocente, ¿no? Como un poco de, a ver, hay que aprender cómo funcionan las cosas. Y cuando hay como ese estado, como de poder estar sin ninguna seguridad prácticamente externa, no hay más nada que hacer que abrir las antenas y ver qué pasa, ¿no? Y estar adentro de este gran universo, de esta gran vida, en forma de aceptación y de querer aprender y fluir. Em, sí, hay muchos aprendizajes aquí en la Patagonia, finalmente, empezando con el clima, ¿no? Si nos aferramos a yo quiero sol, yo quiero calor, yo quiero ir a la playa, que uno normalmente quizás maneja su vida, aquí el clima te dice al tiro que esto no es así, porque no sabemos del rayo solar que está por una hora, viene la tormenta, viene el viento, hay 4 estaciones y qué mejor como maestro de algo externo que te da te da esta enseñanza, esa conciencia que o te aceptas eso o bueno, tienes que ir a otro lugar. Eso aquí en la Patagonia es como muy conectado con eso de no poder aferrarse a algo, sino tratar de aceptar lo que hay y ver lo bueno lo que hay también. El desapego y la flexibilidad. Totalmente, tal como los nieves que en este momento están brotando, ¿no? Como siempre admirando un poco la naturaleza, cómo puede realmente resistir a eso y volver a crecer, ¿no? Ahora están como justo en abrirse las hojitas. Las Es hojitas, qué una lindo. tremenda alegría verlo. Y, y así, pues, entonces como la inspiración de ver como todo es todo cíclico, es todo transitorio, que en el fondo va de un momento de una plenitud de afuera, de mucho frío y sol, hacia lo extremo, a la sombra. Es como muy interesante ver esto tan en forma tan presente en el exterior acá. Es bien Ujú. fascinante. Qué lindo, Susan. Eh, Sí. bueno, tú vives, como decías hace un rato, en un lugar muy bonito y Ujú, rodeada de ñirres, de naturaleza. Eh, ujú. y tú eres profe, bueno, cuéntanos un poquito más. Tú eres profe de yoga actualmente, ¿cierto? Sí, Sí, pero sí, también estás estudiando otras cosas. sí, Estás estudiando Ayurveda. sí. Cuéntanos un poquito Ujú. de eso. Ya. Bueno, cuando llegué ya, como te decía, empecé un poco
con el yoga, con la práctica de yoga, como en esos 3 años de viaje. Y después cuando llegué aquí tenía como, me, me sentí muy inspirada de querer saber más siempre, porque todo lo que me pasó en el viaje fue como muy coincidente con todas las enseñanzas en su profundidad de yoga. Y entonces decidí de estudiarlo más, y eso, bueno, hace 26 años, y nunca paré, porque siempre cuando uno estudia, tú lo sabes bien, quiere saber más. Como Ujú. eso de saber un poco más y prepararse mejor también para poder entregar mejor también eso, me llevó a más diferentes prácticas de yoga y también a la medicina de los yogis, que es el Ayurveda, que empecé de estudiar como 2006 con una segunda formación de tradición Shivananda, donde yo en el fondo escuché la primera vez de hablar de Ayurveda. Y me llevó a diferentes rincones del mundo, estudiar diferentes personas con diferentes profesores. Y después aquí, fíjate que un poco antes de la pandemia, yo creo que tenía que ver un poco con mi incendio que experimenté aquí en el Bosque Encantado. Conectaba mucho más con las plantas de acá también. Entonces, como empecé a estudiar más fitoterapia también, yo creo gracias a Allende de León, que siento que me empezó a hablar incluso. Y bueno, esto en el fondo constantemente con la energía de las plantas acá, que es tan abundante, es tanta ternura, ¿no? Los animales aquí también. Entonces, empecé de interesarme cada vez más con la energía de las plantas, cómo se podría utilizar y usar para la medicina en el fondo. Que te cuento que la salud siempre ha sido un motor importante como desde chica, o eso, lo que estudié, ¿no? La enfermera Ah, pediátrica. Y después la prevención, que es un poco el yoga, ¿no? Como el bienestar, la liberación, el sufrimiento, entender qué es el sufrimiento del ser humano y qué podemos hacer para un poco salir de eso. Y ahí aparece como Ayurveda, así como conectando con salud radiante. Y eso estoy haciendo, ¿no? Y como todo, estoy muy agradecida, que eso es otra cosa que me trajo la vida sin realmente haberlo buscado tanto, sino apareció en mi vida como a través del Dientes de León, de enfocarme más en el estudio de las plantas, en la investigación de las plantas como paragónicas también, y bueno, también en las hierbas ayurvédicas, que recién termino una formación de terapeuta ayurveda, eh, que es un mundo maravilloso que nunca se deja estudiar, que conecta con la tremenda enseñanza yógica, ¿no? Con la esencia, con el sufrimiento del ser humano, cómo salir, qué es y cómo salir de eso también. Y de ahí vienen todas las aristas, ¿no? Estilo de vida, los hábitos, el ambiente donde estamos rodeados, respecto a la naturaleza con todo, y la introspección, bueno, conectando con los biotipos, cómo funciona el Ayurveda en el fondo, y hacer todo eso una tremenda integración para conectar con salud radiante del ser humano. Eso que me muevo mucho y me conmueve también, que hay tanta medicina alrededor de nosotros que es muy desconocido. Y cada vez que me conecto más con eso, me conmueve más. Y eso es una tremenda inspiración desde la mañana de conectar con tu propia respiración, que te da cuenta que estás viva y qué puedes hacer para también compartir eso con el mundo, ¿no? Que no hay que ir a veces tan lejos a buscar cosas tan lejos, sino están a tu alcance, ¿no? Lo mismo cerquita. con tu felicidad, está adentro, ¿no? Que Ujú. no hay que buscarlo tanto afuera, sino adentro. Y todo eso como hace una tremenda integración, que en todo mi viaje que yo experimenté en el fondo, y bueno, y pude como realizarlo en este núcleo aquí patagónico, donde terminé por ahora, no sé si terminé o iniciar como más
quizás en concreto de poder compartir eso. Eso Y estoy haciendo aquí en el fondo, ¿no? sí, y justo de eso, de el observar la naturaleza que está ahí alrededor de donde tú vives, es que nace tu emprendimiento, tu segundo emprendimiento, o no sé qué número ya vas, en qué número vas, pero el tesoro del bosque encantado, ¿cierto? Sí, sí, son los ¿Y tesoros del bosque encantado, sí. cómo los defines tú a los tesoros del bosque encantado? Mira, tal como dice el nombre, son tesoros totalmente y del bosque encantado porque inicié eso aquí, no con cosas externas que traigo, sino cosas que están aquí al lado mío. Y como te Ujú, decía, eso yo creo empezó mucho con la mirada como post incendio porque donde se quemó esa casa ujú. aparecieron zarzamarias negras así salvajes, pero en forma como abundante y muchos dientes de león. Entonces empecé un poco de verlo más y de repente fue como ese fue el inicio que el dientes de león, por ejemplo, tanto que se quieren sacar o aplastar y lo pisas en el día, que eso puede ser tu tremendo aliado, un tremendo médico. Y así como desde ese inicio fue como más con fitoterapia, de repente llegó mi alampique para destilar también y cada vez como más, la vida me trajo a más, oh, pero también puedo destilar, oh, también puedo usar eso, lo que está aquí, y no con mucha investigación, investigarlo más y así llegaron los tesoros del bosque encantado. Te digo que no había ningún momento una premeditación de hacer un negocio o un Ujú. emprendimiento, para nada, sino fue mi propia curiosidad que me trajo hacia las plantas, digo, y suena un poco raro, pero creo de verdad alguien de este león me habló y me trajo también mi abuela un poco que hacía cosas con el Jennes de León allá en Alemania, como increíble la ¡Wow! conexión, ¿sí? Y me Oye, recordé a eso. Ujú. ¿y qué hacía tu abuela con dientes de león? ¿Y qué haces tú con dientes de león? Mira, mi abuelo me recuerdo hacía como mi hermana mayor tenía una verruga una vez en la mano y mi abuela cortó unos dientes de león y usó la leche esa para ¡Wow! sacar la verruga y funcionó. Eso fue un recuerdo cuando estuve aquí sentado contando dientes de león. Y bueno, ahí empecé como fue antes de la pandemia de sacar las raíces también, de estudiar un poco de eso. Y hago dientes, café con la raíz del dientes de león, que es totalmente anticancerígeno, tiene Ajá. muchos minerales. Hago cosas de las hojas del dientes de león, que tienen potentes antiinflamatorios. Tintura madre también, que es como un súper antipita, ¿no? El dientes de león, hablando de Mm, Ayurveda, ahora lo sé. Y con las flores hago miel de dientes de león. O sea, es una planta multiuso con entre antiinflamatorio, antioxidante, anticancerígeno. Y rico también la miel o el sirup. Y así se inició los tesoros del bosque encantado con todo lo que trajo después ese hermoso dientes de león tan amado. Ver y de más ahí, el nieve, todo Pacus. ¿Cómo? de ahí, del diente de león, te empezó la curiosidad hacia el ñirre. Exacto, ¿Cuál te como gusta? más cosas que tengo, ¿no? La mata negra, el nieve, bueno, tengo mucha hierba buena también que apareció nomás, y el farolito chino, ¿qué más? O sea, la mata negra que empecé a destilar, el calafate obviamente es tremendamente patagónico, también en eso estoy también ver un poco más los beneficios de las hojas, no solamente del berry, de la raíz. Entonces, todo eso me trajo como un mundo que me faltan vidas, yo creo, para poder terminar eso, porque es como, es hay mucha riqueza acá. Y eso me trajo también más al estudio de Ayurveda, a la vez como ver la mirada ayurvédica, no solamente con los bioactivos que están como bioquímicos, ¿no? Que se trabaja mucho en fitoterapia, ver los activos, ¿no? O el principio activo, sino ¿Cierto? también en la mirada ayurveda, ver como las cualidades, si es frío, si es caliente,
qué efecto tiene postdigestivo. Entonces, Ayurveda va más al bioenergético e incluso bioespiritual, como conectando realmente con la planta en su forma completa. Lo mismo como hace la misma medicina con el ser humano, llegando a la esencia. Qué Entonces bonito. es como muy enriquecedor de integrar también eso occidental con oriental de las plantas que tengo, pero con una mirada de Ayurveda es... Y estudié con un tremendo doctor brasileño, doctor Rubé, que tiene mucho conocimiento al respecto y estoy muy, de verdad, a veces me cuesta de poder agradecerlo en la profundidad porque me siento tan enriquecida, agradecida de todo lo que me trajo la vida. Prácticamente solo, no hice nada, solamente traté de seguir, no sé, escucharlo, quizás que quiere la vida de mí, y me trajo eso, sin Pero se nota esa premeditar. gratitud en cómo lo cuentas, Susan. Se nota esa gratitud como lo cuentas. Así que yo estoy aquí fascinada escuchándote. Y de ahí tengo una pregunta. Con todo esto que tú vas tomando las mata negra, el ñirre, el calafate, el diente de león, ¿qué significa para ti trabajar con los recursos naturales de la Patagonia y transformarlos en algo que es para el cuidado de las personas? Ajá. Mira, ahí me gustaría compartirte que hace años atrás, justamente cuando se inició los Tesoros del Bosque Encantado, fui invitada a una corporativa circular con una comunidad también que, como diferentes emprendimientos que tenían un enfoque en conjunto, es la sustentabilidad, los recursos naturales, como empoderarse de eso para mostrar que el desarrollo económico sí es posible con el cuidado del medio ambiente. No hay que excavar, no hay que, como sabemos que grandes industrias lo hacen, que pasó también en Natales, que había una industria, ¿no?, que está sacando nomás, ya sabemos, la industria salmonicultura, que, que están haciendo muchos daños en el fondo. Y fue como los Tesoros del Bosque Encantado, es una especie también de activismo positivo, de ver lo que hay como recurso y utilizarlo para el bienestar. En todos los aristas, no solamente a nivel físico, ¿no?, sino también a nivel emocional, energético, espiritual, y funciona, eso ya está comprobado. Y me conmueve eso, que hay tanta riqueza en la naturaleza que está siempre, por supuesto, también con el cuidado. Yo no saco plantas nomás en masa y para poder, no sé, enriquecerme y venderlo, sino yo lo uso, yo lo saco cuando hay la luna pendiente, la luna correspondiente, y cuando tengo que podar, por ejemplo, podo los nieves porque lo tengo que podar alrededor del domo. Y cuando lo podo, lo meto en el alambique para sacar el aceite esencial. De esa manera trato de utilizarlo. De Y manera veo, consciente y respetuosa. sí, por supuesto, y también agradeciendo, por supuesto, las mismas plantas que se saca, y no lo saco completo, no sé, las raíces del diente de león, lo saco donde no lo necesito. Por ejemplo, en la huerta hay tanto y lo tengo tanto que no podría sacar todo lo que hay porque se multiplican solito, ¿no? En este viento acá. Entonces, como claramente con el cuidado al medio ambiente, con el cuidado a la misma planta, con el agradecimiento a ella, que nos ayude, ¿no?, a elevar la vitalidad, a ayudar al ser humano de desarrollarse con su potencial del ser humano. Eso también conmueve mucho, porque si tú simplemente usas las plantas así y después vas a, no sé, con el testeo animal, no sirve de nada. En el fondo, no se puede expresar su alma si no está todo interrelacionado con el estilo de vida, con ver los hábitos. ¿Qué hago yo? ¿Qué ofrezco yo en cambio también? Es como una retribución también, no solamente sacar, sino también retribuir, a sembrar,
a regar, a hablar con ellos, ¿no? Es como una tremenda interacción entre la naturaleza, incluye los animales, por supuesto, también que realmente me causa mucha ternura aquí en el bosque encantado, como la fauna, la flora, ¿no? Eh, es como una simbiosis, ¿no? Entre el ser humano, el animal, el reino mineral, vegetal, es todo interconectado. Y cuando lo vemos y cuando lo respetamos, hay tanto valor que es imposible no ser consciente o no hacer cosas con amor, porque en el fondo lo que ves afuera lo ves adentro. O sea, si yo me conecto con el bosque encantado, a la vez conecto con un bosque encantado interno, ¿no? Hermoso. Es, eh, es la riqueza afuera, la riqueza adentro, y lo más sabemos y nos inspiramos en querer saber también un poco para poder compartir mejor con el mundo, lo más llega también. Es una tremenda plenitud que hay en este mundo, que nos ayuda a ver también lo que es el dolor. No digo que no hay dolores, ¿no? Pero los tesoros del bosque encantado, y no es porque fueron creados así, sino porque surgió en el camino de estudiar más y más, sirven para ayudar a salir de algunos dolores y expandir la conciencia también. Y vivir más feliz, a poder conectar con ese mundo interno a través del apoyo de hierbas, de plantas. Es tremendo. Si todos supiéramos que tanto poder que tiene la naturaleza es realmente cuesta de colocarlo en palabras. Y eso siento que experimento aquí, como es como una resonancia con el bosque, ¿no? Con el encanto, con la bondad también que surge tanto de los animales, de las plantas, hacia el ser humano. Y poder ver esa bondad en el mismo ser humano cuando el ser humano trabaja en sí mismo, ¿no? Poder mirar con un cierto coraje las sombras y salir de eso es el yoga, ¿no? Eso es la unión en el fondo que habla esa tremenda ciencia, ¿no? Ajá. Práctica, en la práctica. Y eso me conmueve mucho y por eso la colaboración, tanto con otros seres humanos, ¿no? O que haces tú ahora, colaborar con la inspiración de unir a las mujeres para empoderarse, es maravilloso. Eso es lo que se trata la vida, ¿no? De inspirarse con la verdad. ¿Por qué estamos acá? ¿Qué Ajá. hacemos, no? Me encanta escucharte, Susan. Bueno, nosotros nos conocemos hace muchos, muchos años. Sí, Y me encanta a mí escucharte y también no nos vemos así seguido, nos vemos de repente una vez al año, pero sí más o menos conozco tu camino tu camino, tus experiencias que has pasado algunas muy, muy fuertes. Y me encanta que hables de esto de conectarse y de que toda la vida no son puras cosas bonitas, sino que hay etapas dolorosas, pero ahí está esto que es nuestra práctica de yoga, que no es solamente cuando estamos parados arriba del mat, sino que es llevarla afuera, el así soltar, es. y no es fácil soltar, cuesta mucho soltar, pero desde ahí mirar lo otro bonito que tiene eh, y, y también estar ahí en resonancia con lo que pasa a nuestro alrededor, con la naturaleza, con los animales, con las plantas. Me encanta a mí tu estilo de vida, me encanta a mí escucharte. Eh, y para mí eres tú una mujer que inspira y seguramente para las personas que vean esta entrevista también vas a inspirar muchas, muchas cosas bonitas. Eh, Ahora me gustaría llevarte como al lado del empoderamiento, así como desde todo eso que te inspira a ti. Ujú. ¿Cómo lo relacionas tú con el empoderamiento femenino? Em, bueno, la inspiración, que es una palabra tremenda, ¿no? Yo Sí, creo que solo con esta palabra podríamos hablar mucho, mucho, porque es como el fondo, es como conecta con esta vitalidad
conecta con esa motivación, con el hacer, con el escuchar, con la gratitud, conecta con todo en el fondo, porque si no te puedes inspirar con algo, es complejo. Y esto también es algo que pasa a muchas personas que ni siquiera quizás conocen muy bien la palabra, ¿sí? En esa sociedad, porque hay cosas que simplemente se hace porque se hace. Y entonces, bueno, el empoderamiento de mujer es como escuchar, agradecer y llevar las cosas a cabo. Es como también lo mismo, incluso es un poco, no quiero decir que es como también para el hombre, pero el humano en sí eh, requiere mucha mirada, ¿no? Requiere mucha conciencia, poder vivir con su esencia, ¿no? Y empoderarse es como salir un poco de la zona confort y dejar escuchar a los demás. Quiere decir, no quiero decirlo quizás, a ver cómo lo explico, como de creerse el cuento a sí mismo, ¿no? De conectar con la confianza, ¿no? Que cada uno tiene. De todas maneras, todos tenemos la sabiduría interna, pero a veces cuando la sociedad o los de afuera dicen, no, eso no puedes hacer, eso es peligroso, eso no lo hagas porque no te sirva. Y sabemos, ¿no? Por educación, por cultura, a mí también me ha pasado. Y si yo lo hubiera escuchado, no estuviera aquí donde estoy ahora, sino como atreverse, tener una cierta vitalidad, y eso hacen mucho, ¿no? Las terapias, las plantas, el yoga, de poder, sí, yo puedo atreverme a hacerlo. Y si no me sirven, si no me resulta bueno, no resultó, pero peor es no hacer. Entonces, Ajá. primero que nada, como escuchar lo que realmente quieres hacer. Puede ser una locura que quizás te ocurra, pero bueno, ¿por qué no probarlo? ¿Por qué no hacerlo? Y quizás también pedir apoyo para poder hacerlo y llevarlo a cabo. Porque bueno, hay etapas y etapas donde uno quizás tiene más valentía que otras etapas, ¿no? Pero iniciar quizás de a poco de escucharse, de ver lo que realmente que te mueves en la vida, ¿no? ¿Qué es que me gustaría hacer? Yo conozco varias personas que tienen sueños hermosos, pero no se atreven de hacer el primer paso. Y No van el por primer sueño. paso, en mi experiencia, es tener que soltar lo que te impida hacerlo. Es quizás lo más difícil, poder soltar. Y ahí está todas las herramientas de yoga, poder atreverse a ir al desconocido. ¿Qué te puede pasar? Cuando la Ah, mente se entrena, está más en la ecuanimidad, en vez de correr hacia eso quiero y eso no quiero, el miedo, ¿no? Entonces, cuando entrenamos la mente más, poder aceptar lo que hay, lo que sea, hacer, como una buena definición del yoga en la Bhagavad Gita de Krishna es la destreza en la acción. Tremendo, ¿no? Esa definición, hay varias definiciones del yoga. El hacer, porque hay que hacerlo en forma desinteresado y después soltarlo, el resultado. Eso es el yoga y eso lleva a un tremendo empoderamiento, tanto como para mujer como para hombre. Porque ¿qué puede pasar a alguien que acepta lo que hay después de la acción? Cuando la mente está en paz, me encanta, nada Susan. puede pasar. Entonces, eso es una ecuanimidad mental que entrena en el fondo el yoga. Soltar el deseo tal, el deseo no es que no podemos no querer hacer tal cosa, sí, pero el resultado de tal deseo hay que soltarlo, porque si no lo soltamos, viene el enojo, la frustración, etcétera. Y también el rechazo, eso no quiero, el miedo. Entonces, cuando empezamos a ver eso y conectar con las prácticas que nos entrenan
a tener la mente más en el medio, en la ecuanimidad, en la aceptación, puede pasar lo que sea desde afuera y lo puedes manejar. No es que no haya sufrimiento o dolor, sino se acorta el tiempo cuando hay esta tristeza o el dolor. Y eso es el yoga, es maravilloso poder verlo y así puedes vivir totalmente más libre, ¿no? No tienes esa mochila de los deseos, de esta obsesión de querer llegar o el miedo que no me funciona, sino hacer lo que hay que hacer, obsérvalo, escúchalo, siéntelo y da el paso, el primer paso de aceptar lo que surge después de esta acción. Y lo más que está desinteresada la acción, lo más fácil que es y lo más empieza, en mi experiencia, la fuente de hablar. Es como una conexión con la fuente. Te lleva hacia los pasos como si fuera mágico. Pero yo creo que tiene que ver de atreverse, de soltar quizás una cierta seguridad, una cierta comodidad. Hay que soltar para abrir una nueva puerta. ¿Sí o sí? Me encanta tu Eso creo. definición. Me encanta tu definición. Y Susan, entonces tú, obviamente, para mí, pero desde tu perspectiva, ¿tú te sientes una mujer empoderada? ¿Una persona, un humano empoderado? Sí, claramente, sí. O sea, como, ¿qué es el poder, no? Yo creo que estoy en pañales, estoy en el camino, poder verlo cada día. Cuando pasa algo, tú sabes que siempre pasan cosas, ¿no? Que a uno que no le La gusta vida es mucho o le dinámica. causa dolor, ya tenemos un montón de ejemplos y situaciones y trato de volver a eso que recién expliqué, de volver a la aceptación, de volver a ver también mi misión que tengo que hacer. Y a veces uno piensa, pucha, no quiero hacer tal cosa, pero en el fondo, adentro, sabes que tienes que hacerlo, a pesar que es incómodo, tienes que hacerlo. Y cuando me doy cuenta de eso, me siento ultra empoderada, porque sé cuando lo hago, después puedes soltar el resultado y esto para mí, en todas las situaciones de más pequeño a lo más grandes, es que siempre me trajo mucha paz y alegría, porque me siento cada vez más independiente de las circunstancias, tratando de no depender mi felicidad a las cosas que pasan o no pasen, sino mantener esa riqueza adentro, que puedes manejar las cosas que vienen y no perder eso, tu felicidad, ser feliz dentro de las adversidades. Ajá. Y cuando siento eso, me siento ultra empoderada. Sí. Me A encanta. veces no es simple, pero ahí están las herramientas de yoga, ahí está Ayurveda, fitoterapia, todo eso que hace un conjunto, ¿no? Poder apoyarme también y a otros para volver al centro y independizarse de las situaciones externas. Esto no tiene precio. Esto es tremendo poder, paz, el que realmente puede mantener la mente ecuánime dentro de las adversidades. Es tremendo. Me encantó. Oye, Susan, y en este encuentro que buscamos como potenciar el bienestar y el empoderamiento femenino, tú te sumas como auspiciadora de Sí, EcoYoga Guam. ¿Qué significa para ti esto? ¿Qué significa auspiciar EcoYoga Woman? sí, lo que significa a mí, como te decía en privado, también es como compartir lo que siento que tiene tanto poder, no porque yo hago un tesoro, sino por el tesoro en sí. No tiene nada que ver conmigo, por empezar, sino el poder de las plantas que yo trato de eh, elaborar en forma alquímica. Cuando hablamos de un hidrolato, un aceite esencial, ¿cierto? Llegar a la esencia de la planta, por ejemplo, saber para qué pueda servir para alguien.
y compartir eso con mujeres que están tratando de unirse para empoderarse en forma colectiva. Esto para mí es un enriquecimiento personal, poder compartir. Yo creo que todo lo que hacemos, ¿no? ¿Para qué lo hago, no? El yoga puedes decir, bueno, yo quiero liberarme de dolor, tal, de sufrimiento, pero en el fondo es compartir eso, ¿no? Mira, los grandes santos, los grandes eh, maestros, maestras, cómo inspiran, ¿no? A nosotros. Ujú. Y entonces, como compartir las enseñanzas o lo que hay en ese caso, me gustaría compartir los tesoros del bosque encantado, que siento que tienen un potencial tremendo y ya, o sea, ya me lo han dicho también que sirven y que han hecho muy lindos resultados. Entonces, para mí es un privilegio poder compartirlo y por eso agradezco mucho tu invitación, poder auspiciar eso, porque creo que es muy importante de compartir su, su, ¿cómo puedo decir? Más allá de su propia alegría y de su vida, ¿no? Compartir cosas que nos sirvan para conectar con la esencia, ¿no? Y eso, y cuando te digo, cuando destilé por primera vez, por ejemplo, una planta y sacando el aceite esencial, o sea, lloré, me recuerdo este primer paso y siempre pasa porque llegas a una esencia, ¿no? Ujú. Y, y compartir la esencia, eso no tiene precio, tanto para las cosas externas, cuando hablo de los tesoros, pero también cuando nos compartimos, ¿no? Porque Personal. nos conectamos con nuestra propia esencia, la autenticidad, la vida, ¿no? Estamos seres vivos, ¿no? El ser humano tiene un potencial tremendo. Y cuando se puede compartir su potencial, wow, eh, eso es maravilloso. Entonces me encanta que tú creas estos encuentros, tanto el eco yoga, donde tenía la bendición de compartirlo ya por octava vez, creo, y ahora ese eco yoga women. Es muy necesario, Mimi, hacer estas cosas de reuniones y encuentros porque la energía colectiva es muy poderosa y encontrar con personas que conectan con lo mismo, todo lo que estamos hablando ahora, tiene muchísimo beneficio y puede ayudar a alguien mucho de ver eh, más allá de sus propias limitaciones, ¿no? Cuando conectamos en conjunto con Ujú. con la vida misma, ¿no? Con nuestra Sí, alegría. y nos saca igual de ese confort, no sé, pues organizar, ser parte, ir. Es un llamado a eso que tú decías hace un rato, como el salir de esa zona de confort, ir e ir. Es como Sí. eso. Eh, muchas gracias, Susan. Susan, me gustaría así como que, eh, como a ti te gusta la naturaleza, que dejaras como una especie de mensaje transformado como en semilla de empoderamiento que quieras compartir con las mujeres, con los hombres que nos escuchen también, de este mensaje como de empoderamiento, una semillita. Eh, Mira, yo creo que tal como recién lo dijiste, como conectar un poco más con la naturaleza y eso muy consciente, eh, ayuda mucho a conectar con la naturaleza adentro, ¿no? Y con esta riqueza que podemos después también compartir con otros. Quizás escuchar más, como poder escuchar la naturaleza es un lujo hoy en día, porque hoy en día, ¿no? De oficina, de allá, hay gente con muy poco tiempo. Y también porque tenemos que cuidarnos con la tecnología de alguna manera, ¿sirve como ahora?
pero Ujú. quizás hacer más horas y no estar todo el rato conectado con el teléfono porque nos impide realmente escuchar por nosotros mismos, porque siempre ya casi creemos todo lo que hay ahí y soltarlo un poco, conectar con un árbol, conectar con plantas, ir a la playa, conectar con los animales también, que están ahí, que lo único que tienen es su vida. Incluso eso está maltratado y eso está como también quitado, ¿no? Entonces hay tanto que podemos hacer para enriquecer también ese mundo, como es recíproca, no es solamente que uno saca, sino uno entrega también. Ajá. Y quizás eso también, como decía al inicio, eso creo, a mí me hizo un tremendo cambio. Cuando dejo de yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, detenerse por un momento, y dónde mejor que dentro de la naturaleza, donde resonamos con paz y tranquilidad, como preguntar también, o está dispuesto, quizás más que preguntar, a escuchar qué quiere la vida de mí. Es tremendo ese cambio de conciencia y poder escuchar, quizás eso es, ahí está quizás una tremenda respuesta que aparece en diferentes formas. Incluso quizás si no queremos tanto eso, pero quizás es una pista hacia el empoderamiento. Eso. Ah, me encanta, Eso Susan. vivo sin filtro. Tú sabes que está súper espontáneo eso, pero es Sí, como a mí. me encanta a mí escucharte. No sé, das estos talleres de Ayurveda, cuando he ido al domo allá, a mí me encanta escucharte, o sea, siento que para mí tú eres una mujer que inspira, una mujer que me inspira a mí, me gusta el contacto con la naturaleza, que compartimos ese gusto, el yoga, me encanta escucharte. Me encanta igual tu lado como activista que tienes, del cuidado de la naturaleza, del ponerte polera ahí con mensaje. Eh, A ver, déjame y ver si tengo uno. Ay, no, no tengo. Tengo el dientes de león. Mandamos un mensaje, tienes razón. Bueno, también es un mensaje el dientes de león. sí, Miren qué tienes bonito. dientes de león, tienes dientes de león. Es un mensaje, hay que conectarse con la naturaleza. Te lo Susan, juro. y así como tú me inspiras a mí, ¿qué mujeres a ti te inspiran? Tengo muchas mujeres que me inspiran. Ajá. Eh, Tengo mujeres maestras que me han inspirado mucho. Me inspira mi mamá, mi primera Qué lindo. maestra, que en serio no ha sido fácil tampoco, pero cada vez como más que trato también de sacar y salir de la zona de confort. Me inspira tremendamente mi mamá, eh, a pesar de todas las dificultades que ya tenemos, ¿no? Me inspira tremendamente. Me inspiró mira, la madre de Aurobindo Ghose, no era la madre, sino bueno, la pareja que también creyeron como una ciudad, Pondicherry, en el sur de la India, no sé si la conoces. ¿No? Se decía la madre, ¿no? Él habló mucho bueno, el Aurobindo Ghose era un tremendo maestro también y ella me inspiró mucho porque era como la mano derecha mucho de él también y crearon esta ciudad donde no había dinero. Un tema. Wow. Fue muy bonito también leer de ella algo y bueno, y muchas mujeres me inspiran. Ay, no sé, no me atrevo casi de hablar, de mencionar varios porque hay muchas mujeres que me inspiran. Sí, aparte que tú vives ahí con harta comunidad, o sea, la comunidad que va Sí, al domo a clases, la comunidad que está donde tú tienes tu local de los tesoros del bosque encantado, sí, la comunidad que sí, también está en el proteger la naturaleza y el entorno allá en Natales, así que tú estás rodeada de comunidad y me imagino que allí encuentras siempre más de alguna mujer que te inspire. sí, totalmente. Mira, justo en ese momento estoy también tomando unas clases en las mañanas con una doctora, es la hija del doctor Rugué, se llama Ananda Rugué. También me Ujú. inspira, que habla mucho de los ciclos femeninos
Y viste que estamos en Navaratri ahora, son de esas nuevas noches donde se celebran la India, las diosas, que no ¿Ya? es más ni menos como la propia conciencia que cada uno, o sea, partes de la conciencia que cada uno tiene ya adentro. Y hoy día es el séptimo día, como de la noche, donde se celebra mucho una parte de Sarasvati, ¿no? Como la diosa de sabiduría, del conocimiento, de la creatividad. Entonces, y ella lo trajo como Navaratri cada noche, cada mañana, pero en forma de los ciclos menstruales, como empieza incluso ya intrauterino, después como la niñez, la adolescencia, cuando la menarquia, ¿no? La primera menstruación, después Ujú. la adulta, y después hoy día ya fue como ya estamos llegando a las noche 9, como ya falta poco, a la menopausia. O sea, Mañana como hay 2 noches más que conecta con esta ya cada vez más la sabiduría interna, cuando dejas de menstruar, ella hace esa conexión, como está muy especializada en la salud de mujer y de crianza, ¿no? Y oh, es qué muy lindo. linda. Fue una tremenda inspiración en esta última semana conectarme con ella. Como es como muy fresca, por eso ahora la menciono. Ujú. Y bueno, y así siempre hay mujeres como cada día. Hay una mujer que me inspira de todas maneras, tal como dices, en la tienda, o una mujer que viene a clase de yoga. Eh, sí, y bueno, también, claro, grandes mujeres ¿no? que han hecho muchos cambios también en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Tanto en ese mundo material como más espiritual, ¿no? Sí, hay actas. Me alegro, Susan. Susan, ha sido un gustazo que compartas tu historia con nosotros, con quienes escuchan esta serie, Mujeres que Inspiran. Eh, Ujú. Gracias por compartir tu camino, tu inspiración. Historias como tu historia, ¿no? Recuerdas que la importancia que es el autocuidarse, el escuchar, el conectarnos con la naturaleza, el salir de nuestra zona de confort, atrevernos y honrar también todo eso, honrar nuestra esencia. Eh, Muchas gracias por haber estado en esta entrevista. ¿Qué te pareció? Oye, me inspiraste, Mimi, tú también me inspiras. Espero que la hayas disfrutado. Sí, sí, me encanta. A veces me cuesta un poco ¿no? La cosa de la luz, el teléfono y las cosas como más tecnológicas, ¿no? Pero sí, me gusta mucho y te agradezco infinitamente haberme considerado y me gustaría, sí, siempre como apoyar eso también en lo que se pueda y cuando se pueda. Y sí, yo creo es necesario de compartir y eso es lo que haces tú, como de unir, como tú tienes acto con el Eduardo, como de unir diferentes formas y métodos. Lo mismo cuando haces el eco-yoga, me encanta eso porque creo la evolución humana tiene que ver muy con el colectivo también, porque no hay que olvidar que la sociedad que vemos, ¿no? Es claro, parte de cada uno, pero la energía colectiva es muy poderosa, ¿no? Sí. Entonces es como muy importante de juntarse con las personas que tienen una llamada interna, ¿no? De juntarse, que están como en la misma y también las que no están en la misma, yo creo. Eso es como también un desafío a veces de incluir y integrar otros caminos y valorarlo también, ¿no? Y poder mantenerse en el medio y no enojarse cuando, no sé, la cuestión del activismo es un tema, sería para otra entrevista, de poder mantener esto con amor, ¿no? De seguir, de de, em, de mantener sus opiniones y presentar sus opiniones y sus argumentos en forma amorosa, pero también clara y no pelear con eso, ¿no? Que también a veces no es simple, ¿no? Un activismo así como un activismo así positivo, esos un poco son también los tesoros del bosque encantado,
Me un encanta. activismo amoroso positivo, ¿no? De entregar bienestar. En el fondo todos queremos ser felices, los humanos. Exacto, sí. Muchas gracias, Susan. Seguimos Gracias a ti. juntitas hasta camino hacia Eco Yoga Woman el 12 de Eso. octubre en el Parque del Ujú. Estrecho, con muchas voces ahí de mujeres empoderadas que están buscando eso, el camino del bienestar, el empoderamiento y compartirlo desde su propia experiencia. Muchas gracias, Susan. Sí, Te envío un besito y un abrazo grandote. también para Y ti, querida amiga. cortamos la grabación, pero nosotros seguimos conversando. Estamos. De, Sí. mira, te cuento, eso es un hidrolato, por ejemplo, es de destilación a vapor en un alambique, ortiga y Ya. romero. Es como, Wow. mira, esto es, permiso, así, como después de lavar el pelo, es como el Ya. aceite esencial en conjunto con agüita destilada, se llama hidrolatos, una mezcla, y eso es que gotea en un alambique cuando yo destilo la planta a través del vapor, sacando, Ujú. arrastrando el aceite esencial, y después se condensa ese vapor, y eso se llama hidrolato. Aquí, por ejemplo, tengo ese de ortiga romero, de mi ortiga y de mi romero acá del bosque, sacando. Es Wow. súper bueno para fortalecer el pelo, para el crecimiento de la raíz Ajá. del pelo. Por ejemplo, es un hidrolato, ¿Y tengo cuánto varios te demoras más, en ¿no? hacer ese? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo no te demoras, sino que cuánto tiempo tú te tomas en hacer ese hidrolato? Uy, eso depende si tengo un hidrolato, un alambique grande o más chiquitito. Ujú. De todas maneras, varias horas. Si yo saco el aceite esencial, el otro día destilé ciprés en un alambique grande de 30 litros y me demoré como, bueno, varias horas, pero sí en ese caso, también después del hidrolato, imagínate esa agüita, después se Ujú. coloca en un vaso florentino, es como un vasito así con una llave y el Ajá. aceite esencial flota arriba. Entonces Ujú. yo saco el agüita y tengo el puro aceite esencial. Eso ya es tremenda alquimia. Y eso hice el otro día con el aceite esencial de ciprés. Y me ¡Uy, qué rico! demoré, bueno, sí, exquisito y multiuso. Eso hice como, bueno, toda la mañana hasta como las 3 4 de la tarde. Prácticamente estuve todo el día en el cuarto de destilación. Wow. Es mucho tiempo porque tú llegas realmente a la esencia de la planta. Cuando destilo en un alambique más chiquitito, me enfoco más en el hidrolato porque es muy difícil de sacar aceite esencial, porque hay menos plantas. En el cambio, en un alambique grande hay como la cantidad es más grande y por lo tanto hay más opción de tener aceite esencial. Y depende Ujú. obviamente de la planta también. Si, por ¿Y qué más ejemplo, hay por ahí? claro, esos son los hidrolatos, que son destilación a vapor, que tiene el fin de sacar el aceite esencial y utilizar el aceite esencial. El hidrolato es multiuso, es para vaporizar el ambiente, por ejemplo, algunos para el pelo, otros para el rostro incluso, otros simplemente para tomar. Entonces hay como multiuso, depende de la planta. Aquí tengo un aceite que hice que es el matico con en girasol y eso hice como un poco método de Ayurveda, como no solamente una maceración que se explica mucho en fitoterapia más occidental, sino en Ujú. ese caso yo hice una decocción con el matico que tengo acá y después de la decocción cuelo y echo el agüita que está lleno del matico en aceite y cocino a muy lento, son varias horas, hasta que el agüita se vaporiza. Entonces tengo un tremendo aceite de matico aquí para cicatrización, sobre todo, hecho. Después es Ujú. el mismo método, tengo también con hierbas más ayurvédicas, que es el brahmi, por ejemplo. Hizo un Ya, aceite de sésamo con el mismo fin de tener un Brahmi-Thaila. Es como súper bueno para, por ejemplo, hacer una terapia de nasia, que es un aceite medicado que se echa en la fosa nasal, que tiene conexión con el cerebro,
es súper antivata, es como súper bueno para calmar, para sacar insomnio, por ejemplo, el estrés, el sobrepensamiento, que es cuando el viento se levanta, que es el vata, ¿no? El Yo siento como Brahmi. que tiene eso un poquito en la primavera, porque soy bata, po. Tengo bata, Oye, entonces mire, siento que tienes que puro venir a una terapia, así que hay varios y muy buenas plantas para que lo puedes después utilizar en tu casa también, para ujú, bajar un poco la velocidad mental. Es el Brahmi, tremenda nutrición para el cerebro. Después está también el Brahmi, pero en forma que el ghee. Eso, viste, depende un poco del biotipo. Por ejemplo, el ghee es súper ajá, bueno para el pita, como pita, fosa nasal a través del nasia, las gotitas a través de la nariz hacia el cerebro. El transporte del ghee es mejor para pita y para vata es mejor el aceite de sésamo. Y esas ujú, preparaciones hice yo también como con las decocciones. En agua primero la planta o el polvo y después se usa el aceite o el ghee y se evapora hasta que no esté más el líquido y ahí se metica en el fondo el aceite. Después están las tinturas madres, por ejemplo, aquí tengo uno de cúrcuma, que eso todos se pueden hacer bien en la casa también. Puede ser con polvo o con la raíz, es maceración en alcohol. ¿con polvo En el también? fondo, ¿cómo? Con el polvo, con Sí, cúrcuma en polvo también, sí, wow. sí, se puede hacer. Y después se cuela y después es súper bueno, ¿no? Ya sabemos, es antiinflamatorio, se usa un poquito con pimienta para que se arrastre Active. mejor la curcumina. Y eso se toma en forma de gotitas en agüita y se toma 2 o 3 veces al día. Es súper bueno también después de una, no sé, una enfermedad o después de cáncer o después de como un bajo sistema inmunológico. Es maravilloso el cúrcuma en tintura mate. Y así varias cosas más, ¿no? Ahí hice también un protector solar, realmente lo Sí. hice para mí sobre todo, como para no tener como cosas tan tóxicas encima de la piel. Eso es puro Ujú. aceite de coco con aceite de frambuesa, avellana, que en sí tienen un filtro grande de solar y que tiene zinc. El zinc en el fondo es la cosa mecánica encima de la piel que no deja entrar los rayos. Sí. Es un protector nomás, no es un bloqueador. Y así Ajá. tengo varias cositas para, tanto como para la belleza y también para la salud. Oye, Susan, ¿y allá donde pueden, esto está en Natales, ¿y dónde lo pueden Eso, encontrar los tesoros del bosque encantado? ay, gracias por la pregunta. A veces se me olvidan esas cosas, sí. La publicidad para que vayan a ver. Sí, mira, es sumamente central en Puerto Natales, en el corazón de Puerto Natales. Es de la Plaza de Armas, donde está el Banco del Estado, en la calle Arturo Prat 92. Hay un espacio artesanal que hay como varios emprendimientos, todas mujeres también, entre Ujú. lana y madera, muy lindo todo, cerámica, y ahí en la esquina tengo los tesoros del bosque encantado. Y por Sí, supuesto también en la Academia de Yoga para Gomlila, que está en Camino du Mestre, donde practicamos yoga, y tengo mi salida de destilación, donde hago estas alquimias, y también terapias de Ayurveda donde wow. uso después los aceites y la medicina del bosque. Yo me voy a ir por allá después del Eco Yoga Woman a tomar una terapia. Sí, por favor, muy En invitada. noviembre, Susan, te estoy adelantando. Oye, Susan, ¿y Sí. habrá posibilidad que uno encuentre esos tesoros del bosque encantado en algún ratito por acá para Punta Arenas? Eh, para el retiro ahora del Eco Yoga Woman, sí, Oh, pero sí, hace ajá, constantemente. ujú, sí, No, realmente, ves que no, tampoco a veces no me expando, o sea, no hay, pero podría ser, quizás en ajá, tu sala, en tu casa de sí, yoga. pues me encantaría. Aparte que de ahí Sería hay bonito. varios que a mí
Bloqueador yo tengo, ya lo he usado, así que eso lo podría volver. Todavía me queda un poquito, tengo que renovar. Ya, ¿y qué Eh, tal? ¿Te gustó? sí, sí, pues, aparte que yo tengo la piel que se me tiende a secar, pues, entonces como que el aceite Ya, de coco me mantiene ahí hidratadita. Y eso. sí, me gustó. Y después me tinca mucho el para la naricita. Ya, Nasia. Bueno, Nasia también es una terapia que se hace hay que ver, ¿no? Lo que la persona trae, lo que necesita, pero claramente es un tremendo método para llegar hacia el cerebro y también todas las partes como hombro congelado, por ejemplo, toda esa parte aquí abajo hacia arriba. Son Ajá. tremendas terapias, ¿no? De diferentes plantas y aceite o ghee de transporte es... Y después en la casa unas gotitas, 2 gotitas cada día. Esto ya conecta con la nutrición cerebral y con la claridad. Me encanta, me Y con el... encanta. Ujú. Sí, ahí ¿Y con qué cuando más? vienes ahí te puedo hacer y de ahí te puedo dar para tu casa también. Sí, no, por allá vamos a estar después en noviembre, porque ahora en octubre se viene el Eco Yoga Woman y después las jornadas, y después de Ujú. eso nos vamos a tomar unos días de descanso. Súper, yo te cuento que en noviembre voy por 2 semanas a Uruguay, donde mi amigo Krishna, que también, eso quería decir, escribió un super libro él sobre yoga, ayurveda y Jyotish, que es la astrología védica en Wow. fusión, como que escribió él. Y ahí voy, como es un ashram también, y me voy a juntar otra vez con el doctor Rugué, con cual estudié, con un curso de marmas. ¿Ves? Las marmas son los puntos energéticos que tenemos y que trabaja mucho el yoga, muchos no saben, pero se mueven mucho, se aprietan con diferentes asanas o posturas esos puntos. Y también en las terapias, en los masajes de Ayurveda se usa mucho, se utiliza. Y para saber aún más, pues hay un curso con él que voy a tomar y después me quedo 6 días más en Uruguay para hacer un chamana, pero para hacerlo como terapeuta. Ahí voy a Ujú. tener 4 pacientes en conjunto con Mahashakti, la pareja de Krishna, y vamos a atender pacientes para pacificar los biotipos en 6 días, como una semana de curación en el fondo. Lindo. Oye, ¿y cuándo Por te vas eso, a ir? para que sepas, yo me voy el 10 de noviembre hasta como el 25, el 23 por ahí, 24, no 25, 25, Ya, o sea, ya, para que me quizás organice y mejor te... no. Pero ¿sabes qué? Vamos a celebrar el cumpleaños del domo el ¿Cuándo? 30 de noviembre, un domingo. 30 Ah, de noviembre va a cumplir 16 añitos ese domito. Y de ahí quizás sería bonito que sí, vengas. ahí voy. Ya, anótame ya. Ya lo Ya, tengo, lo voy a muy bien. anotar en mi teléfono, al tiro. Qué bueno que mencionaste noviembre, porque así me recordé El de 30 de decirte noviembre, que domingo. sí, sí, Ya, ahí celebramos 16 añitos. la Y todos celebración. invitados también, ustedes que no conocen la academia, el Bosque Encantado, ya se pueden programar para el día 30 de noviembre, domingo, como mediodía, ahí con yoga y con todo que surge. Ahí tú nos envías alguna ficha y nosotros lo compartimos para hacer recuerdo. Ya, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, Susan, Sí, querida, beso. Se besos, muchas gracias por la entrevista. Siempre un placer compartir contigo, querida Mimi. Me Muchas encanta todo lo gracias. que hacen por allá, que haces unir Espérame, mujeres, es maravilloso. vamos a cortar y seguimos.